¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Llegamos finalmente al fin de semana, una nueva semana aquí en Mensaje Directo. Estamos en vivo. Era un final cantado, ¿no? Lo que ocurrió ayer a nivel electoral de Río Cuarto. Finalmente la UCD decidió ir a la justicia para pedir que sea declarada inconstitucional la prórroga de los mandatos del intendente Juan Manuel Llamosas, de los concejales y los tribunos de cuentas, porque, sostiene la UCD, se contrapone esa ordenanza aprobada por unanimidad con la legislación madre de Río Cuarto, con la Carta Orgánica Municipal. Estamos en comunicación con Marcelo Lubich, el candidato a intendente de la UCD. Marcelo, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días también para todos la gente que está mirando el programa. Muchas gracias por llamarnos por este tema. Marcelo, ¿por qué decidieron finalmente hacer el planteo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior? Mira, nosotros tuvimos siempre tratando de tener una postura proactiva en este sentido. Me acuerdo por allá el 16, 18 de marzo, cuando nos convocaron por el tema de la suspensión de las elecciones, nos pareció muy bien, eso se hizo sin fecha. Después el 25 de mayo nos convocaron para tratar el tema de esta cuestión, y el día 25, lo cual nos parecía más o menos lo que se había hablado razonable. El 27 de mayo nos desayunamos realmente, porque así fue, con un acta de acuerdo, la cual fue refrendada por 5 de los candidatos, que no nos pareció que era lo que habíamos hablado. En esta acta se hacía referencia, nosotros lo que habíamos planteado era, bueno, que se respetara lo que decía la Carta Orgánica, la Constitución. Posiblemente termine pasando eso, que nosotros era lo que esperábamos, pero se tiene que hacer dentro de la legalidad y dentro de las normas que están vigentes. El Poder Ejecutivo en ejercicio quiere extender el mandato. Eso es una locura, no existe en ningún sistema democrático, en ningún país del mundo, salvo que sea una monarquía, una cosa así. Ustedes en el escrito expresamente ponen que es inconstitucional porque citan los artículos de la Carta Orgánica en el que dice que dura 4 años el mandato del intendente y de los concejales y no se puede extender por ninguna circunstancia, ¿no? No, pero no se puede extender, digamos, a nivel, lo dice la Carta Orgánica en relación a la Constitución Provincial y esta en relación a la Constitución Nacional. Ningún mandato puede extenderse, ¿te acordás cuando fue la escaramuza esa que Cristina con Macri tuvieron que poner un presidente al medio porque no se podían juntar? O sea, no se puede extender nada, tiene que haber algo ahí, y vos no te podés auto extender tu propio mandato. Eso es inadmisible. Entonces nosotros, cuando vimos eso, el 27 a las 7 de la mañana, ya dijimos, no, mira, de esta manera no se puede. Sí podemos estar de acuerdo con algunas medidas, con algunas cosas, pero no ir en contra de las normas. Entonces yo hice una consulta con mis asesores y bueno, coincidieron lo mismo. Digamos, el acta de acuerdo viola el artículo 5, el 55, el 155, me los acuerdo no porque sepa mucho de derecho, sino porque están relacionados con los números, y también hacen referencia ellos en el escrito que presentamos a el artículo 193, si mal no recuerdo, de la Constitución Provincial, donde establece qué es lo que debe suceder, que era lo que nosotros también le proponíamos a la actual administración, que, digamos, vencido el mandato, podíamos estar de acuerdo, que probablemente sea lo que pase, ¿no? Que el intendente sea designado por la legislatura provincial, pero solamente con las atribuciones que dice la Constitución Provincial en estos casos. Para ustedes no queda otra que el interventor. Es que es la única solución que prevé las instituciones que están vigentes. O sea, entendemos que es la única manera de resolver eso. O sea, porque el poder que le dio el pueblo
en forma democrática la actual intendente vence el día 2 de julio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se vence? Tiene que ir automáticamente a la legislatura con los 2/3 tiene que designar un interventor que probablemente sea el mismo Llamosa, ¿no? Eso puede ser cualquiera, lo puede ser. Y Llamosa estará a cargo, o quien esta designe, hasta la realización de las elecciones, que tiene que ser dentro de los 90 días, por lo tanto el 27 de septiembre podría estar adecuado, con la única función de llamar elecciones y mantener el funcionamiento del municipio. ¿Qué pasaría? El oficialismo argumenta que se trató de una situación excepcional que requirió, por lo tanto, una salida institucional excepcional. ¿Qué pasaría si se designa un interventor y dentro de 90 días la situación sanitaria sigue siendo excepcional y no permitiendo la realización de las elecciones? No, perdón, ¿qué excepcionalidad hay? ¿Hubo muchos muertos en Río Cuarto? ¿Hubo muchos contagiados? ¿Cómo puede ser que por 11 contagiados los chicos no estén yendo al colegio? ¿Cómo puede ser? Hoy pues yo, como bien sabrás, desarrollo mi actividad profesional fuera de la ciudad. Hoy hice el recorrido por los bancos, que me toca una vez a la semana, y me he encontrado con siete ciudadanos como vos, como yo, que me dijeron: Marcelo, vamos a tener que cerrar el negocio porque no entra nadie. ¿De qué excepcionalidad estamos hablando cuando con este manejo de la pandemia esta gente está haciendo fundir a nuestros amigos? Es una locura. Realmente, mira, ese tema me pone me enoja muchísimo, porque esta administración municipal no ha tenido los atributos para plantarse frente a la administración provincial y nacional para hacer ver que las comunas chicas como las nuestras tienen otra dinámica y que se podría haber manejado distinto, y que no tenemos por qué estar condenados a la miseria económica por una manga de salames que no saben qué hacer en estas circunstancias. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Era Marcelo Lubich, el candidato a intendente de la UCD, que se ha presentado en la justicia al Tribunal Superior directamente para reclamar que se declare inconstitucional la prórroga y por lo tanto el calendario electoral establecido en Río Cuarto. Estamos en vivo en Mensaje Directo, ya volvemos. Seguimos en Mensaje Directo y bueno, siguen produciéndose las marchas, los reclamos ante la municipalidad o las manifestaciones en la ciudad, porque están reclamando precisamente distintos sectores que mantienen su inactividad, a los que el COE central y por lo tanto el regional no les permiten llevar adelante todavía sus actividades habituales. Hoy manifestaron representantes del TURF, de los gimnasios, que estuvieron también en la municipalidad de Río Cuarto planteando cuál es su situación. Esta misma semana hablábamos con el ministro de Salud, Diego Cardoso, que nos decía que todavía falta llegar a ciertas condiciones para que los sectores que son más delicados en cuanto a la posibilidad de transmisión del virus de COVID-19 vuelvan a la actividad. Estos son los salones de eventos, por supuesto, por la cantidad de personas que suelen estar aglomeradas ahí adentro, los gimnasios, que desde Europa se venía advirtiendo que la actividad física dentro de los gimnasios puede resultar incluso más riesgosa que las aglomeraciones propiamente dichas, y otro tipo de actividades que implican
una cantidad de gente importante y por lo tanto dificultan el manejo de la circulación o de la distancia social dentro de esos lugares. En los últimos días, el gobierno provincial ha lanzado programas de asistencia para gimnasios, para artistas y para comerciantes, por ejemplo, barriales, que ven imposibilitadas la actividad y por lo tanto no tienen recursos para alcanzar a cubrir sus costos mínimos, sus gastos elementales de funcionamiento. Y el ministro Cardoso lo que nos decía es que Córdoba está hoy en el índice de contagio que se le denomina el RO en el 0,89 en la última semana. Ese es el índice, 0,89. Y que para que vuelvan algunas actividades complicadas, como por ejemplo los gimnasios o los salones de eventos, pero principalmente los gimnasios, el RO tiene que estar entre 0,5 y 0,7, que son los parámetros que dio precisamente que se tomó internacionalmente en Italia y en España para permitir que esas actividades puedan volver a trabajar. Si no se dan esas condiciones, dijo el ministro, es muy difícil que esos sectores puedan volver a la actividad porque los riesgos que existen son muy elevados. Y una vez que se tome la decisión, por ejemplo en el interior, en Río Cuarto y en las denominadas zonas blancas, habrá que esperar todavía entre 7 y 10 días para que recupere la actividad normal en Córdoba capital, donde la transmisión ha sido comunitaria y hay casos mucho más complejos que los que han existido en Río Cuarto, donde ya van más de 60 días sin ningún tipo de contagio, sin nuevos casos. Para hoy a las 5:30 de la tarde en el centro cívico de la provincia está previsto que se presente el informe epidemiológico en el que se va a determinar o que se va a exteriorizar cuál es la situación de la provincia y por lo tanto la posibilidad de nuevas flexibilizaciones. En las últimas semanas, cada vez que se dio una conferencia de este tipo, se anunciaban nuevas flexibilizaciones. Esperemos a ver qué pasa hoy con este informe que dará el gobernador de la provincia junto con las autoridades sanitarias. Pero también vamos a hablar de economía, de lo que se conoció en las últimas horas, más precisamente ayer, con un índice de inflación a nivel nacional a la baja y que está en el 1,5. Vamos a hablar, estamos en comunicación con Luciano Foggia, economista de CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Luciano, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por el contacto. Por favor, gracias a vos por estar. Luciano, ¿qué se puede concluir? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este índice de inflación del 1,5? ¿Es una inflación reprimida, como dicen algunos especialistas, o indica una baja genuina en el aumento de precios? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir sobre el dato de INDEC que salió ayer es que es una buena noticia, porque venimos sistemáticamente, ya es el segundo mes consecutivo con un nivel de inflación bajo. Abril también mostró el 1,5% y desagregando un poco los datos también es importante verlo porque el rubro de alimentos y bebidas varió un 0,7%, es decir, el rubro donde a lo mejor más nos afecta a todos y a todas en el bolsillo cotidianamente varió solo un 0,7%. Los rubros que dispararon la inflación al alta, es decir, que estuvieron por encima del promedio general del 1,5%, fueron prendas de vestir y calzado, con un 7,5%, y equipamiento y maquinaria para el hogar, con un 2,8%. Restaurante y hotelería se mantuvo en el promedio general con el 1,5%, y después todos los demás rubros dieron más bajo que el índice general. Transporte aumentó un 0,3%, salud un 1,1%, la educación mostró una baja del 0,4%, es decir, que estamos en un proceso donde los acuerdos de precios máximos a los que llegó el gobierno para retrotraer los precios al 6 de marzo evidentemente están dando resultado. La variación del 0,7% en alimentos y bebidas lo demuestra. Los acuerdos también en precios de medicamentos están dando resultado porque el aumento del 1,1% en salud lo demuestra. Y es una buena noticia porque venimos bajando sistemáticamente la inflación interanualmente desde que empezó el año. Si uno se pone a comparar
tenemos una inflación interanual, es decir, de mayo a mayo del 43%, y en enero estaba en una inflación interanual del 52%. Es decir, las medidas económicas vienen dando resultados, y también hay una cosa que me parece que es importante destacar, ¿no?, en todo esto, porque nosotros estamos en medio de una crisis sanitaria que es mundial, que es una crisis que no solo está afectando a la salud de todas las personas alrededor del mundo, sino que también está afectando a todas las economías alrededor del mundo, y en general la respuesta de los estados ha sido la intervención, ¿no?, con paquetes fiscales grandes para poder ayudar tanto a la oferta y a la demanda en la economía a sostenerse. Entonces, no siempre, porque en estos últimos meses con la gran erogación fiscal que el gobierno aportó para sostener la economía, hubo un debate de que si la inflación se iba a acelerar, si estábamos en puertas a una hiperinflación. Bueno, evidentemente no siempre el aumento de oferta de emisión monetaria genera inflación. Me parece que abril y mayo lo demuestran, que fueron los meses de este año donde más el gobierno emitió por todo el paquete y las medidas fiscales y económicas que tuvo que lanzar para sostener la economía. Luciano, esto me parece importante señalarlo también. Entonces, sí. ¿no coincidís con ese pronóstico que muchos dicen, ojo, que la emisión récord no va a tener impacto ahora en el cortísimo plazo porque la demanda se ha retraído por la falta de actividad, pero en el segundo semestre puede haber complicaciones y puede recrudecer el aumento de precios? Bueno, eso, a ver, hay que tomarlo un poco con pinzas. No necesariamente que esta emisión récord, que, repito, es necesaria, porque si no nos encontraríamos en una situación económica calamitosa, no necesariamente cuando repunte la actividad económica va a recrudecer en un pico. Es decir, porque eso son variables que desde las políticas económicas se pueden ir manejando. Cuando nosotros tengamos una actividad económica, la actividad económica vaya repuntando, bueno, seguramente la emisión y la oferta monetaria no va a estar en los mismos niveles que ahora. Y además a eso hay que sumarle también todo lo que tiene que ver con las políticas y acuerdos de precios. Es decir, me parece que el gobierno tiene un plan, digamos, para sortear la problemática económica que el coronavirus ha generado en Argentina y en todo el mundo durante este año, y me parece que tiene que ver con que son fases distintas, ¿no? Tanto se habla mucho de lo que tiene que ver con la cuarentena, la fase y lo sanitario. Bueno, en lo económico también va a haber fases distintas y diferentes maneras de aplicarlas y de acuerdo a lo que tenga que ver con la actividad económica. Respecto a esto, hay una nota muy interesante que el mes pasado sacó el ministro de Economía, Martín Guzmán, de por qué en este contexto la emisión no genera inflación, que me parece que aporta un poco al debate que estamos teniendo y tiene que ver con lo que estamos comentando en este momento. ¿El arreglo sí o no con los bonistas por la deuda puede ayudar a contener los precios, a generar un clima de mayor estabilidad? Sí, yo creo que el acuerdo con los bonistas y la reestructuración de la deuda y el acuerdo que pueda lograr la Argentina en torno a la problemática de deuda externa que tiene es fundamental para que podamos salir adelante más allá de la crisis con el coronavirus. Quiero decir, para que logremos una estabilidad, para que podamos lograr un plan de desarrollo sustentable, porque si nosotros no podemos como país lograr un acuerdo con los bonistas, lograr una reestructuración que sea razonable para nuestro país, es decir, que nos permita tener los plazos necesarios, lógicos, que nos permitan poder hacer los pagos en un plazo razonable y que esos pagos surjan del desarrollo genuino del país, me parece que eso es fundamental. Digo, no va a haber, no lo digo yo, obviamente, lo dice el presidente de la Nación, lo dice el ministro de Economía, no va a haber un plan posible de desarrollo sustentable en estos próximos años si nosotros no logramos un acuerdo favorable y razonable con los bonistas, que también, dicho sea de paso, a lo largo del mundo, los gobiernos, los líderes mundiales, incluso hasta el FMI, reconoce que los bonistas tienen que llegar a un acuerdo razonable y sustentable para la Argentina, ¿no? Esta semana, Luciano, se conoció aquí en Córdoba un relevamiento que hace la Unión Industrial de Córdoba entre sus asociados, entre todas las industrias de la provincia, y más del 60% planteaba que está teniendo inconvenientes con las restricciones para acceder a los dólares y que tiene que recurrir
al dólar paralelo, con lo cual se están haciendo de un dólar a más de 120 pesos. ¿Pensás que esta es una situación esporádica o que puede llegar a tener un impacto en los próximos índices de inflación en el caso de que se deba mantener este tipo de políticas? A ver, son varias cuestiones ahí. Sí, lamentablemente, bueno, esta encuesta arrojó ese dato, que no es el más alentador, que haya personas que quieran comprar más de los $200 que está permitido y tengan que recurrir digamos, a otros lugares donde se tiene que comprar el dólar blue, que todos ya sabemos que hay una brecha importante entre el dólar blue y el dólar oficial, pero yo creo que si el gobierno logra mantener el tipo de cambio y los niveles que se está manteniendo y no se dan sobresaltos del tipo de cambio, como sí se dieron en el 2018, como se dieron en el 2019, eso va a favorecer a que los precios tengan una estabilidad. Es decir, siempre Luciano, que nosotros tenemos... Luciano, Sí. pero me refería a las industrias, en las que están produciendo y no pueden acceder a los dólares para importar, entonces tienen complicaciones, por un lado, para acceder a los dólares y después acceden a un dólar mucho más caro para producir, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, eso es una problemática que va a haber que resolver. Puede ser que en el largo plazo, que en el mediano largo plazo impacte en los precios, hay que ver cómo impacta eso en los costos de producción también de la empresa, en lo que tiene que ver con las importaciones, cómo impacta en los costos finales de la empresa y cómo se traslada luego a los precios. Es decir, lo ideal sería obviamente que se pueda acceder a un valor del dólar oficial, pero bueno, me parece que esto también forma parte de lo que yo te comentaba anteriormente, de lo que tiene que ver con las diferentes fases de lo que tiene que ver con la aplicación de la política económica, porque al problema de la reestructuración de la deuda se le sumó el problema de la crisis que generó el coronavirus, que era inesperado por todos. Entonces, me parece que tenemos que ir de a poco. Creo que las medidas que se están tomando para sostener la actividad económica son positivas. Me parece que el índice de inflación lo demuestra en abril y en mayo. Me parece que hay que tener esperanzas en que se pueda llegar a un acuerdo con los bonistas de la deuda externa argentina que sea favorable y sustentable para nosotros, y a partir de ahí que efectivamente si el gobierno pueda implementar un plan económico de desarrollo, un plan económico que fomente la actividad económica y demás. Pero me parece que tenemos que resolver estas cuestiones que son bastante importantes antes de sentarnos a hablar sobre todo lo que viene, ¿no? Claro. Siempre es un condicionante muy importante que tenemos sobre la mesa siempre a la hora de hablarlo. Luciano, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Era Luciano Foggia, economista de CEPA, que, bueno, una lectura con respecto al índice de precios que se dio a conocer ayer por el INDEC y que arrojó el 1,5. Decía Luciano en este análisis que se está produciendo, se está evidenciando que están dando resultados las medidas del gobierno en cuanto a control de precios. Hay otros análisis que hacen más futurología, ¿no? Que dicen que puede existir un rebrote inflacionario en el segundo semestre. Pero pasamos rápidamente al tema que más atención ha generado en los últimos días, la decisión del gobierno de intervenir Vicentín y de anunciar la expropiación. Estamos en comunicación telefónica con Leandro Monzón, delegado de Vicentín, delegado de los trabajadores. ¿Qué tal, Leandro? Muy buen mediodía. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Leandro, bueno, queremos escuchar la palabra de los trabajadores con respecto a lo que está pasando. ¿Cómo ven la decisión del gobierno de intervenir y la posibilidad de que se expropie la empresa? Mirá, nosotros veníamos con una incertidumbre, ya hace casi 2 años que Vicentín acá cerró 2 procesos productivos, que era la refinería de aceite y el fraccionado. Anteriormente había cerrado una planta de biodiesel, que era la primera planta de biodiesel que se hizo en la Argentina, que la había inaugurado Cristina Kirchner allá por el 2006. Entonces la incertidumbre de los compañeros creo que bajó cuando se enteraron que los puestos de trabajo iban a seguir, cuando el gobierno presentó la intervención, y desde ahí es lo que buscábamos nosotros como gremio aceitero, que se mantengan los puestos de trabajo, fuera quien fuera, primero con la empresa, hablando, buscando que nos den respuesta. Nunca había respuesta, nunca había nada. Así que desde ese lado estamos muy contentos, estamos alegres y vemos que pasará. Recién terminamos una audiencia en la cual estaba pactada porque tenemos deudas salariales con Vicentín,
y se presentó la parte de Vicentín, pero dijo que ya no tenían más nada que ver, que la intervención ya empezó ayer, así que quedó para unos días. Igual nos habían depositado algo de plata ayer y anteayer, pero no la totalidad de la deuda. Leandro, vimos que se generaron algunas manifestaciones, alguna gente preocupada por el futuro de la empresa. ¿Ustedes creen que debe haber más definiciones con respecto al plan que el Estado tiene para Vicentín? Seguramente que tendrá que ver cómo es. Hoy dio expectativa, dio un poco de esperanza. Acá parte, mira, recién saliendo de la audiencia, otra parte del grupo, la Textil, me estaban comentando que están con ganas de parar a las 14 por también problemas salariales, así que el panorama, pienso, si es para mejor, bienvenido sea, y estaremos para ayudar desde el sindicato para que esto suceda. La situación hoy de la empresa es límite, ¿no? Por lo que se ha conocido. Y sí, ya nos dieron que ellos no tienen poder, el directorio ya no tiene poder para decidir, nos dijeron lo que nos abonaron ayer, no nos dijeron qué era, en concepto de qué, así que estamos esperando si nos dan una audiencia para la semana que viene o la otra con la intervención. Claro, eso te iba a preguntar, si han tenido algún tipo de contacto con la intervención, si han tenido detalles, ¿no?, de lo que se viene. No, porque todavía acá estaba muy tumultuoso el tema, cuando ellos llegaron, que se armó una manifestación y se estaban acomodando, recién ayer le dieron la entrada a la empresa. Sí, preguntaron los números nuestros, los delegados, del secretario general del sindicato, pero todavía no tuvimos la posibilidad. Lo que hicimos fue pedir en el ministerio que intervenga el ministerio para pedir la cosa, y si es antes, mejor una reunión entre las partes. Leandro, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? ¿Cuántos dependen del futuro de Vicentín y del hecho de que no terminara yéndose a la quiebra, no? Mirá, a nivel nacional se habla que tiene entre 6.000 y 7.000 trabajadores Vicentín directo. Acá en la zona, 3.000 trabajadores, porque acá está la aceitera, el frigorífico, las textiles, los corrales que alimentan el frigorífico. 3.000 trabajadores acá en la zona y se habla de 6.000, 7.000 a nivel nacional. Leandro, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo, con Río Cuarto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Por favor. Bueno, era la voz de un delegado gremial de los trabajadores que relataba que venían en una situación de muchísima incertidumbre y que la decisión del gobierno de intervenir Vicentín y de expropiarla les ha generado por lo menos un alivio en cuanto a lo laboral. Son distintas visiones, ¿no? Los industriales, ayer escuchábamos a Hércole Felipa, vicepresidente de la Unión Industrial, muy alarmados por la decisión del gobierno, diciendo que puede establecer un precedente peligroso para la seguridad jurídica, y ahora un trabajador, un delegado gremial, planteando que lo que a ellos les da tranquilidad es que van a seguir con los puestos de trabajo y cobrando los sueldos. Distintas visiones de un tema que ha generado muchísimo revuelo y que tiene mucha importancia por la política económica que va a llevar el gobierno de Alberto Fernández de aquí para adelante. Nosotros nos despedimos, es todo por hoy. Nos vamos a reencontrar el miércoles porque el lunes es feriado nacional. Así que a mediados de semana nos vemos, 12:30, como siempre aquí en Mensaje Directo. Chao, buen fin de semana.